Super Gandaya. Llegó la hora de las historias del old school, como dice mi cholito, de esas grandes historias ahora sí que de la vieja escuela. Y hoy en esta historia del old school vamos a hablar de dos grupos, otra vez, de dos grupazos que también pues hicieron historia, y uno de ellos pues fue el segundo lugar de la primera etapa del concurso a todo dar del rap. Ahora sí que estamos hablando del grupazo Black Music. Black Music era un grupo de tres integrantes que llegó a la gran final, a la primera etapa del rap. Ellos no fueron a la Copa de Oro. ¿Por qué no fueron? Pues ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, se supone que ellos fueron a la primera etapa, a esa gran etapa que se vivió y que fue la final en el Magic Circus, en una discoteca muy famosa aquí en México, que estaba en el Estado de México, en Naucalpan, ahí en el Toreo de Cuatro Caminos, casi ya llegando al distrito. Pero era una discoteca muy importante, el Magic Circus. Ahí saludos a todos los que fueron a las tardeadas de Magic Circus. Ahí se llevó a cabo esa gran final, ¡no! Una gran final que estuvo, pero machina, perrona. Y este grupo de Black Music, pues fue uno de los grupos que impactó en la primera etapa, porque sacaban unos pasos muy fregones, traían su propio estilo y además las canciones que sacaban eran muy buenas canciones. Y este grupo quedó en segundo lugar. Vamos a hablar de los otros que quedaron en primero y en tercer lugar más adelante, pero Black Music quedó en segundo lugar de ese gran concurso en a todo dar que se llevó a cabo en el Magic Circle, la gran final. Pero algo pasó, algo raro, porque ellos ya no fueron a la segunda etapa de este concurso en a todo dar, que se llamaba la Copa de Oro del Rap. ¡Ay, cuac! Ya no fueron. Y eso fue raro porque fueron como 2 o 3 veces a exhibición. Les explicaba la vez pasada que la exhibición era presentar a los grupos que iban a concursar, pero los ponían primero a exhibirse, a que la gente viera, que la gente se amarrara y que dijera, ¡ay, cuacuá! Son grupos nuevos, vienen grupos nuevos, o vienen grupos de la otra etapa, pero más superados, venían con otro estilo, con otras música, con otros pasos, acá más prendidos. Me estás diciendo que como que decías, ese es mi gallo. Exactamente, bueno. para eso era la exhibición. Entonces, Black Music sí llegó a ir a la exhibición, pero pues todos estaban esperando que se presentaran, que pasaban el día, pasaba la semana, pasaba el mes, se acababa la primera etapa del mes y nada, no aparecía Black Music. Decían, no, pues ahora sí, ahí viene. Porque venían otros grupos de la primera etapa que venían a la Copa de Oro del Rap, que fueron convocados y que ellos mismos fueron, pero no salía Black Music. Varios grupos de la primera temporada, de la primera etapa, por ponerlo así, sí fueron, pero Black Music nomás fue la exhibición, pero nunca más se supo nada de Black Music. O sea, ya no volvió a salir, ya todos decían que dónde estaba Black Music, que si seguían bailando, que si habían tenido ahí algún problema, que si se habían casado, que ya eran papás, que por eso no nada. O sea, se hicieron muchas conjeturas, ya saben, y todos preguntando, ¿no? Y le preguntaban a Charlie. Muchos me preguntaron en la cápsula pasada que hablé de Charlie, que quién es Charlie. Charlie era el que hacía las audiciones, el que decía quién pasa y quién no, el que decía quién va a presentarse en el programa y quién va para atrás. Es Charlie Carlos González. Un saludo a Carlos González. Él era el encargado de producción de las castings, de las audiciones para los grupos. Por eso les digo, Charlie era el que decía, sí pasa, no pasa, sáquese. Y ya cuando te hablaba, todos esperando la llamada, cuando decía, yo les hablo. Así como en los trabajos, ¿no? Luego les hablo. Pero cuando él decía, yo les hablo, era cuando ya les pasaba. Cuando decía, luego les hablo, mejor ya ni esperen la llamada. Entonces, ese es Charlie. Entonces, Charlie va a estar apareciendo en varios de las historias.
Entonces muchos le preguntaban a Charlie, oye, Black Music, ¿qué onda? No, pues no sé, pues vinieron, exhibieron, ya ven que bailan muy chido. La verdad sí habían mejorado mucho de la primera etapa a la segunda etapa. Sacaron unas coreografías que están viendo aquí en los videitos, muy buenas, ¿no? Eran pasos muy diferentes y música muy diferente a la primera etapa donde se habían presentado. Pero bueno, ahora sí que Black Music fue el segundo lugar de la primera temporada del rap en A Todo Dar, y en la Copa de Oro ya no fue, ya no se presentó. También muchos decían, no, pues que ya le dio miedo porque como vienen otros grupos, vienen otros grupazos, dicen por ahí, quién sabe, o sea, no sabemos, pero esta es una de las historias que dicen por ahí, ¿no? Que se iban a enfrentar en la del día, y esto fue algo que lo comentó Charlie, que alguien sí sabe por ahí, pero dicen por ahí que se iban a enfrentar Turbo, Black Music y Collage en el concurso de día. Les digo que ahí era concurso de día, luego de semana y luego de mes. Entonces cuando dicen que fueron los tres grupos, que fue cuando se presentó por primera vez Turbo, pero Charlie dijo que no, pues eran los tres grupazos, ¿no? Entonces por ahí metió otros grupos que estaban ahí audicionando, que bailaban muy bien, que fueron los que se enfrentaron el primer día con Turbo. Busquen ahí el video de Turbo en el concurso de día, y fue cuando iban a estar Black Music, Collage y Turbo. Entonces como prefirieron que fuera Turbo el que se presentara porque venía de Monterrey, dice la leyenda que fueron los que se presentaron porque venían de lejos, y los otros dos grupos, como eran de aquí de México, Black Music era de Cuautitlán Izcalli, ya hablamos de Collage, que era de Lomas de Becerra, pero eran de aquí del distrito. Entonces como Turbo venía de Monterrey, pues dijeron, damos la preferencia a Turbo porque viene de lejos, que haga su presentación, y ya después si pasa, pues... Y esa es otra historia, pero bueno, eso es lo que dicen, que es una de las leyendas, de las historias de las leyendas que dicen que iba a pasar. Imagínense ver enfrentados a Collage, a Black Music y a NCI's Turbo. Para mí hubiera sido un triple empate, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Ahí escríbanos a ver qué les hubiera parecido esta batalla en la del día de la Copa de Oro del Rap, de esta historia. Y otro grupo que vamos a hablar es de Covacha Disco. Covacha Disco era un grupo que venía de Durango, y era un grupo que traía también un estilo muy muy diferente. Ya me dio la tos. Covacha Disco era un grupo que sí se presentó en la primera etapa del rap de A Todo Dar, cuando fue la final del Magic Circle. Incluso ellos llegaron a la gran final, Covacha Disco, para que vean que eran grupados aquel tiempo, imagínense. Entonces llegó a la gran final, pero creo que se quedó en el cuarto o quinto lugar. No, se quedó como en el séptimo lugar. Entonces, pues ya de plano, pues dijo, pues ni modo, va a venir la revancha o algo así. Y ya, se regresaron a Duranguito. Y ya Covacha Disco es una discoteca que está allá en Durango. Y por eso ellos bailaban ahí, eran el ballet. Bailaban y se presentaban ahí. Era su casa. Entonces, ¡ay! Se me va la voz. ¡Mi voz! ¿Dónde está? Entonces, pues ellos se presentaron aquí en México en la primera etapa, y después regresaron a la segunda etapa, a la Copa de Oro. O sea, ellos sí se volvieron a presentar, Covacha Disco. Entonces, venían con otro estilo, con otra, pues ahora sí que con otra energía. Incluso venían otros dos integrantes nuevos. Entonces, queramos o no, había grupos que se habían presentado en la primera etapa y se presentaban en la segunda, en la Copa de Oro del Rap. Y uno de ellos era Covacha Disco, que se presentó en las dos etapas. Y la verdad, bailaban muy bien. Covacha Disco llegó a la gran final de mes. Y no pasaron en la gran final de mes. ¿Qué creen que no pasó? Y era un grupazo, Covacha. Pero no pasaron en la final de mes. Llegaron una sola vez a la final de mes. Después se volvieron a presentar. Incluso sacaron otros vestuarios. Búsquenlos ahí en YouTube. Como Covacha Disco, como A Todo Dar, como les digo. Y ahí van a ver sus videos. Después vinieron otra vez con otro tipo de música. Incluso cambiaron un poquito el estilo. Y hasta el vestuario lo sacaron un poquito más diferente.
pero Covacha Disco era un grupazo. Era un grupazo, igual que todos los que hemos presentado, todos los grupos. Les digo, de todos los grupos, busquen en YouTube sus videos, chequenlos ustedes mismos, vean qué competencias se hacían, eran en los 90, estamos hablando del 90, 91, 92, 93, de esa época, por los ayeres, exactamente. Y eran unos grupazos y unos pasos que sacaban extraordinarios. Después, aquí viene otra historia, porque después vino otro Covacha, que era Covacha Junior, que era, no sabemos si eran familiares o si era el ballet de Covacha. Supuestamente la leyenda era de que eran como un ballet de Covacha, pero que dijeron, pues nosotros sí, nosotros vamos por nuestra cuenta. ¿Y qué creen? Que este Covacha Junior llegó a la final, Cholito. Este Covacha Junior sí llegó a la gran final. Ahora sí que vino, concursó en la del día, en la de semana, en la de mes, y ¡pum! Que pasa luego a la final, a la gran final de la Copa de Oro, ¿verdad? Que ellos sí estuvieron en la gran final. Covacha Junior y los Covacha grandes. Exacto, es lo que les digo, esas son las historias. Hicieron ellos que los otros. Exactamente. Bueno, sí traían casi el mismo estilo, pero traían algo que yo creo que fue lo que les ayudó mucho a Covacha Junior. En mi humilde opinión, Covacha Junior traía mortales que hacían hacia atrás, que incluso los sabían. No, claro, pero es que en esos tiempos, mira, bueno, lo que me dicen, hacías uno y todos, no, ese no es de aquí, es de otro, claro, de allá de Puebla. Y es que lo que pasa que estos muchachones de Covacha Junior sacaron un estilo muy diferente, una música muy diferente, y prácticamente cuando llegaron a ellos a la gran final, pues venían de enfrentarse con grupos muy buenos, La verdad pasaron con grupos que la verdad tenían un gran nivel. Que vamos a estar hablando también de todos esos grupos, pero Covacha Junior sí pasó. Esas son las historias que les digo, por eso mucha gente no las conoce. Me dicen, caray, ¿por qué estuvo este grupo? ¿Por qué estuvo ¿Por qué no vino a la segunda etapa? No las conocen, o sea, porque no saben de lo bueno. No, yo lo sé, por eso aquí las estamos contando nosotros, por eso las estamos dando a conocer, para que muchos que preguntan, acá como Micholaino, que preguntan, oye Rocco, ¿a poco sí conoces esos grupos? ¿A poco estaba? Yo estaba bien chavito, tenía como 3 años. Como 3 años, pero me acuerdo, tengo buena memoria y los vi acá bailando y todo. Y no, la verdad, Covacha Disco, los primeros que vinieron, los que estuvieron en la primera etapa y en la Copa de Oro del Rap, que no pasaron a la gran final, pero era un grupazo, tenían unos pasos muy buenos. Saludos a ellos, saludos también a Black Music. Si ven estos videos, mándenos sus comentarios, y lo que tenemos planeado es hablar con los grupos, si es que los llegamos a encontrar, para que ellos nos den sus versiones de qué es lo que pasó realmente, porque de una u otra manera nosotros contamos las historias como las vimos, porque yo las viví, las vi, incluso fui a la final de mes cuando estuvo Covacha. No, para que veas, Covacha el primero, el Covachón, el acá, los grandes, los... te metiste ahí sin pagar, que esta servilleta era bien cuate de acá de mi Charlie, de mi Carlos González, del que hacía la tradición. Y yo voy supercando ya bien para que me ayudes. ¿Qué te pareció? Sí, es cierto, ¿qué te pareció? Bueno, y les digo, entonces, esas son las historias, esas son las cosas que uno no se puede dar a entender qué pasó realmente, ¿verdad? Porque Covacha Junior sí pasó y el gran Covacha no. Pero bueno, eso ya es historia, porque el Covacha Junior llegó a la gran final, quedó creo en séptimo lugar, porque pasaron otros grupos. Ya hablamos de Turbo, que fue el segundo lugar de esa gran final. Pero bueno, pues Covacha se quedó ahí en el camino. Los Covacha grandes, los Covacha que vinieron a la primera etapa y a la segunda etapa, y los Covacha Junior sí pasaron a la gran final. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahora sí que la suerte, los grupos, pero todos bailaban de 10. Y esta es la historia de esta semana de el Old School. Así que no se pierdan la siguiente historia, porque tenemos una gran sorpresa, Tenemos a unos titanes para la próxima semana, Así que no se la pierdan. Tenemos a unos grandes titanes. No vamos a decir quiénes son, pero ya al decirles que son unos grandes titanes, ya más o menos se imaginan qué grupo va. Vamos a hablar, vamos a contar su historia.
Y no se pierdan la próxima semana las historias de Old School. Ay papá, porque esta semana hablamos de Black Music, Covacha Disco y Covacha Junior. Super Gandaya.